A ver. ¿Listo? Listo. Bueno, pues nada, aquí estamos de nuevo con este segundo encuentro, segunda charla con la amiga Marlene Guerrero Sandoval, terapeuta, psicóloga, conferencista y es una persona que, bueno, vive con propósito, vive con su propósito definido. Y bueno, en esta charla, en esta segunda charla que ya tenemos en el canal con ella, con esta amiga, pues vamos a profundizar un poquito después de la introducción en cómo se desempeña en su trabajo de ayudar a las personas. Pero bueno, no me enrollo más porque la importa. Marlene, ¿cómo te encuentras? Muy, muy bien, Josep, muchas gracias. Con mucha alegría de poder compartir lo que de esta entrevista salga aquí con la comunidad y pues feliz también de estar aquí. Ujú. ¿Cómo estás llevando estos meses, este tiempo, esta temporada? Porque allí donde vives, en Chicago, en Estados Unidos, no sé, aquí hace pues el típico del calor espantoso aquí en España, no sé por allí cómo está todo ese tema. Caluroso, con frío, la verdad es que no sé qué tiempo hace por allí ahora. ¿Qué crees que Chicago me gusta mucho porque se pueden experimentar casi que todas ¿cómo te diré? Todos los climas. O sea, ahorita está caliente, muy caluroso, así que literal te sales y está muy de deshidratarte. Pero hay temporadas que está la nieve y luego el viento, o sea, se experimenta como que todos los climas. Entonces, ahorita estamos en el calor. Ujú. Oye, eso se me ocurre como una metáfora de tu trabajo, ¿no? Porque trabajas con diferentes climas emocionales, con diferentes, se me ocurre ahora escuchándote hablar, ¿eh? Puede ser una fuente de inspiración a lo mejor para tu trabajo, por Fíjate que ejemplo. sí, no lo había visto de esa manera, pero ahora que lo mencionas, sí, sobre todo cuando, bueno, a mí me gusta practicar el yoga, no tan bien como lo haces tú, claro, soy muy principiante, pero justamente como que cuando practico el yoga y me salgo afuera a veces, veo las diferentes estaciones del año y sí me logro identificar mucho con que a veces incluso las personas hacen cuenta que hay como ciertas temporadas de que estamos como, y digo estamos porque como que todo es vibración, todo es energía. Entonces hay temporadas en que literal estamos como en una cierta vibración y sí a veces tiene que ver como con el clima, ¿no? A veces, o sea, literal en diciembre es como diferente el tipo de las terapias o los motivos por los que llegan. Eh, por ejemplo, ahorita en esta temporada, literal como que andan como más libres, más activos. Es como la energía hasta de la vida, yo lo diría. Sí, sí. Vamos un poquito al tema central, si quieres, que es tu trabajo, la ayuda que haces con otras, que les das a muchas personas para que encuentren como su sentido de vida o la palabra que se dice hoy en día en boga, el ikigai, el sentido de vida, el propósito de vida. ¿Tú te consideras una persona con su propósito de vida claro, más o menos definido? Sí, mira, esta pregunta es algo que yo me lo pregunto constantemente. Y he llegado como a una conclusión. Primero siento que no es mi propósito de vida o que no es encontrar ni mi propósito, ni tu propósito, ni nada que tenga que ver con nosotros, ¿no? He llegado como a una conclusión que a mí me ha hecho sentido, que en realidad es como el propósito del creador que tenga con nosotros. Que lo llamemos vida, Dios, universo, como lo queramos llamar. Ujú. Siento que es más por ahí, o sea, es el propósito, lo voy a llamar Dios en mis palabras, ¿no? Pero cada quien póngalo en sus palabras. Es el propósito que Dios tiene, en este caso conmigo. Y muchas veces ni siquiera se ve aquí en esta experiencia humana que estamos viviendo. Eh, esto del propósito funciona como a través de llamados, como a través de, Ujú. me gusta llamarlo llamados, como llamados del alma, porque es así, o sea, hay determinados momentos en tu vida y más cuando estamos en calma, cuando logramos como escuchar esa vocecita del alma, ese llamado que nos hace estar aquí.
Aquí yo siento que estamos por dos cosas principales. Uno principalmente es la fe, que es que es la forma de obtener aquello que se espera y de ver realidades que todavía no las vemos, o sea, de vivir realidades que todavía no las vemos. Y la otra es el amor. O sea, aquí al final estamos por amor, porque los seres humanos siempre estamos amando algo y es lo que nos mantiene aquí. Entonces, una vez que podemos como verlo de esta forma, es cuando entonces nos podemos dejar guiar por ese llamado del alma. Si nosotros estamos tratando de buscar el propósito de la vida, va a ser complicado encontrarlo porque podemos hacer muchísimas cosas y nos vamos a enredar y vamos a creer que mi propósito es lo que yo quiero hacer cuando en realidad tu propósito es el propósito que Dios tiene contigo y que a través de esos llamados tú lo vas desempeñando. Por ejemplo, ¿cuáles son los llamados que yo he sentido? Yo he sentido desde muy chiquita, desde como los 7 años, que tengo como esa conciencia ya, ¿no? Que yo quería ser psicóloga. Tal vez no lo veía en esas palabras de psicóloga, a lo mejor ni siquiera las conocía, pero sí sabía que yo quería entender las emociones. Yo lo sentí cuando yo me compraba desde esa edad y que en mi familia nadie hablaba como de la psicología ni conocían estas cosas. Pero yo lo veía cuando yo quería entender más allá, decía, qué hay detrás de una persona que se enoja? ¿Qué hay detrás de una persona que llora? ¿Qué hay detrás de una persona que daña, etcétera? Y yo lo veía cuando a mí me llamaba la atención hasta comprarme libritos me acuerdo de mis primeros libros que me compré fue uno de Aprendiendo a ser feliz y la otra, Inteligencia emocional. Entonces, a lo que voy, siento que esos son como pequeños llamados de la voz de tu alma, donde que te van diciendo por dónde ir y que no te está, hay una promesa, pero no, tal vez una promesa no terrenal. ¿Sí me explico? Es algo como muy amplio. Eh, Tú sigues el propósito o ese llamado y ahí es donde la creación, Dios, el universo te apoya. Ahí es donde tú haces lo que tienes que hacer y por ley, por naturaleza, el universo, Dios, te apoya en lo que vas haciendo. ¿Cómo te apoya? Te va abriendo puertas, te va abriendo caminos, te va poniendo con gente, te hace conocer gente, por ejemplo, en este caso, gracias por la oportunidad, me ha hecho conocerte a ti, conocer este espacio. ¿Por qué? Porque mi propósito va encaminado a eso. Entonces, una vez que yo me di cuenta de que yo como quería irme por la psicología, eh, mi mamá me decía que que sí, que a ella le gustaría que yo motivara a los niños de la escuela, que vayan adelante, etcétera. Y mi hermano era poeta. Entonces, Mm. fíjate, todo está como muy, alineado, ¿no? Esos son otros tipos de llamado, pero siguen siendo, ¿sabes? O sea, como que el ver hacia dónde tus antepasados que ya han caminado, que ya han estado aquí, como que también el ver sus huellas te ayuda. ¿Por qué? Porque es la forma de que nosotros podemos entender dónde estamos y qué podemos hacer. Si no volteamos también, no es como que nos quedemos a vivir en el pasado o con los antepasados, sino simplemente como que voltear a ver la huella de los que ya han caminado en esa fe de estar aquí por algo, que a veces no lo descubrimos literalmente en el momento que queremos, sino simplemente estamos sirviendo, a mí me gusta esa palabra en lugar de trabajando, estamos sirviendo a un bien mayor y ese bien mayor tendrá su recompensa. De muchísimas formas la puede tener. Entonces, eh, dicho esto, siento que tal vez yo no tenga mi propósito claro porque no busco mi propósito, sino más bien estoy siguiendo esos llamados del alma que siento que son el propósito que Dios o la creación tienen conmigo, que es, en este caso, para lograrlo, que es llevar un mensaje de fe y esperanza, me formé como psicóloga, más adelante me formé como terapeuta holística y me estoy formando como conferencista, porque de eso va, de compartir, de llevar lo que
ya he vivido, lo que he aprendido, lo que me falta por aprender y lo que todos podemos aprender juntos. Entonces, siento yo que el propósito de la vida conmigo va con hablar, con llevar. Para eso hay muchísimos caminos. Yo elegí como estos tres: psicología, terapeuta holística y conferencista. Y esta es Ujú. la forma en que, digamos, yo llevo a cabo ese propósito que hay en la vida para mí. Me ha gustado mucho ese enfoque que le has dado de transpersonal, es decir, no se queda todo ceñido o circunscrito a uno mismo, yo mimé conmigo, sino a algo más grande que tú, ¿no? Me recuerda un poco en el ámbito en el que yo me muevo más, que como sabes uno de ellos es el yoga, eh, diciéndolo con palabras un poco tópicas o muy manoseadas, pero sería como trascender un poco el ego individual, ¿no? El yo individual e ir a algo más colectivo. Esa sensación de que uno hace algo por un bien mayor o por algo que le trasciende a uno. Es como que tu vida tiene sentido en función de eh, servir, sí, como tú dices, o trabajar por algo que es más grande que tú. Es como dejar algo para los que vengan después, que es algo que te trasciende a ti. Ese punto me ha gustado mucho que lo has apuntado. Y oye, una cosa, si entonces te viene alguien, alguna persona a tu consulta y te dice, por ejemplo, me invento, Marlene, es que estoy muy perdido o perdida, no sé qué hacer con mi vida, he tenido una crisis, yo que sé, he perdido el trabajo, mi relación de pareja, tal, y no sé qué hacer con mi vida, ni sé qué hago yo aquí, ni para qué he nacido. ¿Tú cómo le ayudarías, en principio? ¿Qué le empezarías a decir a esta persona? Bueno, para esto lo que yo aplico vamos a decirlo así, equilibrar 4 áreas de nuestra vida, que son como lo que nos compone como seres humanos, o lo que nos hace vivir esta experiencia humana que te mencionaba al inicio. Y primero que nada, la persona tiene que querer, tiene que querer salir de ahí. ¿Cómo podemos quererlo? A través de, nuevamente, la fe o de una conexión espiritual. Ajá. Tenemos que equilibrar esto. ¿Por qué? Porque todos nos podemos sentir perdidos, como todos podemos seguir el propósito. O sea, no es como que solo para unos y no para otros. Todos tenemos como que la misma oportunidad, como también la Biblia lo dice: muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Entonces, una vez que tú sientes como eso de estoy perdido, es como también un llamado que te está diciendo vamos a encontrarte. Y ahí es donde hay que activar mucho la conexión espiritual, porque la conexión espiritual te puede ayudar a que conectes con ese propósito que la vida tiene contigo. Ahí, en el momento de mayor debilidad, es donde también podemos ser más fuertes. ¿Por qué? Porque es donde entra la ayuda divina, es donde, ok, ahora que ya estamos en esa etapa de humildad, de reconocer que no lo sabemos todo, que no sabemos ni siquiera por qué estamos aquí, es ahí donde viene la fortaleza divina, de decir, ahora te muestro tu propósito, ahora te muestro por qué hubo esta prueba, ahora te muestro por qué estás perdido, porque, y no estamos perdidos, simplemente también estamos... Eh, viviendo la noche oscura del alma, que todos lo tenemos, así como hay este día, hay noche, como todo tiene su opuesto, ¿no? Entonces, llegan estos momentos de prueba y es en la prueba donde podemos seguir. Ahora, una vez que activamos como la fe, como creer que sí estamos aquí por algo, que creer que sí hay un propósito independientemente del momento tan difícil que estemos pasando, ahora podemos también eh, trabajar con la mente. Aquietar la mente es fundamental para poder recibir esos llamados, para poder recibir esos mensajes, incluso para poder interpretarlos. Una mente intranquila difícilmente va a poder discernir entre un llamado del alma y entre un llamado, vamos a decirlo así, del mal, entre un llamado que no nos ayuda. ¿Por qué? Porque los llamados del alma son súper sutiles, son así como que no te das cuenta. Los llamados del enemigo o de como lo querramos ver de la oscuridad son como más fuertes, como más haz esto, más tú puedes, más y llevarnos como a un tipo sabiduría. Entonces,
en querer encontrar como ese tipo de sabiduría muchas veces nos perdemos, porque en realidad siento que debemos dejarnos llevar por esos llamados del alma. Entonces, aquietar la mente es fundamental y vamos con este segundo paso. Primero fue creer, creer porque es la forma de poseer lo que todavía no vemos. Luego, aquietar la mente, segundo paso. ¿Cómo logramos aquietar la mente? Bueno, esto se da a través de infinitas posibilidades. Las que yo más uso, ya sea en terapia y en conferencias, son, y que recomiendo también, son la meditación, el yoga y el mindfulness. Estas tres formas de aquietar la mente a mí me gustan mucho y las recomiendo porque las he probado, porque sé que funcionan y porque sé que a través de ellas yo también he podido escuchar como esos llamados del alma. Te digo, escuchar son como muy sutiles, ¿no? Es como que vas a escuchar cosas y así, no, son como intuición, como y que aparecen personas y que, ¿sabes? O sea, son súper sutiles. Es importante estar presente, por eso es importante calmar la mente, porque para poderlo ver tenemos que estar en el presente. Cuando no estamos en el presente, no podemos recibir las cosas que nos están llegando en el presente. Entonces, calmar la mente es fundamental. Ahora, también, tercer paso, o vamos a decirlo, no son como pasos que primero uno y luego otro, sino más bien buscar un equilibrio. Pero la tercera cosa que es muy importante es también conocer nuestras emociones, porque nuestras emociones son como un caballito desbocado, como un caballito que corre para un lado y corre para otro y se detiene y etcétera. Entonces, si nosotros no sanamos primero las emociones que nos están dañando, que nos están impidiendo avanzar, y también si no podemos como tomar las riendas de esas emociones, entonces las emociones pueden incluso dominarnos. Puede, ¿por qué? Porque la emoción es muy fuerte, la emoción de verdad que, y creo que en alguna ocasión lo mencionó también nuestro mentor Sergio Fernández, que sí, que son como un caballito, o sea, corren y se van y son tan fuertes las emociones, entonces por eso es importante también estar presente. Cuando estamos presente, podemos ver hacia dónde quiere ir la emoción, por qué se quiere ir hacia allá, si ese es el camino del llamado del alma y cuando podemos estar presente como activar también como un observador, observador observado, ¿no? Que nos estamos viendo cómo actuamos, es cuando podemos decir, a ver, emoción, vamos a trabajar con esta emoción, vamos a calmarla, vamos a mandarla para acá, vamos a repolarizarla, etcétera. Entonces, fundamental estar en este equilibrio porque, como te digo, todo está como ligado, todo funciona con todo. Si la mente no está presente, la emoción gana. Ajá. Y el siguiente, y súper también importante, es cuidar el templo del alma, porque no lo veamos como el templo del alma, yo me refiero al cuerpo humano, porque ese templo del alma, ese lugar sagrado, es el lugar que tu alma ha elegido para habitar y que tu creador se puede manifestar ahí. O sea, en todo lo que tu alma esté haciendo, tu creador tiene algo, tiene parte, o más bien, ¿sabes? Es como ese lugar que Dios eligió y que tu alma eligió para habitar y para a través de él llevar el propósito mayor de la experiencia humana que estamos viendo. Sin un cuerpo, sin un cuerpo sano, no podemos vivir la experiencia humana y menos podemos llevar a cabo un propósito de vida. Entonces, equilibrarnos en mantener y cuidar estas cuatro cosas que nos componen como seres humanos es fundamental para poder llevar a cabo el propósito. Ahora, en terapia, bueno, en terapia se trabaja de una forma con estas cuatro cosas muy bonito. ¿Por qué? Porque vamos identificando dónde está el conflicto, por qué está ahí, para qué está ahí, qué nos está mostrando. Y obviamente en terapia vamos equilibrando estas áreas.
En las conferencias me encanta porque las conferencias son como más amplias, incluso son de más tiempo. Una sesión individual pues es 1 hora y a lo mejor minutos más, minutos menos, y abordamos un tema en específico. O sea, a veces la persona puede llegar en crisis, a veces la persona puede llegar normal, etcétera. Entonces, como que abordas un tema y no tanto como que para encontrar ahí en una terapia el propósito, sino que lo abordas, lo sanas y luego ya te lo vas trabajando. Ajá. Entonces son importantes, para mí considero que son muy importantes las terapias. Y en cuanto a las conferencias es como otro ambiente también muy bonito, porque es como personas en donde les dices, vamos a trabajar esto, y se une el grupo y vamos con un solo propósito. Por ejemplo, si queremos encontrar el propósito, vamos con un propósito, a lo mejor no vamos a trabajar una crisis, sino vamos a entender esa crisis y a trabajarla y con la mentalidad de que de ahí vamos a tal vez a encontrar la forma de aquietar la mente, de cuidar nuestro cuerpo, de hacer todo lo que tengamos que hacer para equilibrarnos como seres humanos. Entonces, ambas experiencias a mí me encanta estar en ambas porque las dos me llenan de una energía, de una vitalidad. Es ahí donde tú sientes que estás siguiendo el propósito. Cuando la sensación después de hacerlo es de gozo, es ahí donde dices, esto es estar siguiendo el propósito. Cuando la sensación, por mucho que a lo mejor sean beneficios para ti, pero la sensación es como de, no quiero estar haciendo esto, es ahí donde la vida te está diciendo, como que te estás dejando llevar por lo que tú piensas que es tu sabiduría, que es lo que tú piensas que tienes que hacer, pero no por realmente tu propósito. Entonces, esa es como la diferencia de vivir en propósito y de vivir de otra forma. Vaya. No sé si te he respondido bien, más bien si se ha quedado Sí, como claro. sí, se me van ocurriendo preguntas, Marlene, en función de lo que te voy escuchando, porque se van abriendo ventanas y ventanas de los temas que vas tocando. Por ejemplo, ¿qué señales o qué síntomas tendría la persona si está realmente conectada con aquello para lo que ha venido aquí? ¿Cómo se sentiría alguien, según tu experiencia y tu visión personal y también tu experiencia propia, cuando sientes que estás en el lugar correcto, en el momento correcto y en el entorno adecuado? O sea, cuando haces algo, no, mejor dicho, cuando haces aquello para lo que has nacido. O sea, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo se lo dirías a alguien? Ok. Bueno, lo sabes cuando, nuevamente, cuando la emoción de tanto antes en el proceso y después de hacerlo es de gozo, es de decir como que sientes que nadie te está obligando, que no lo estás haciendo por sobrevivir, que no lo estás haciendo, porque muchas veces queremos buscar un propósito, pero lo queremos buscar muchas veces por el tema monetario, por vivir bien, ¿sabes? Por muchas otras cosas que no tienen nada de malo. O sea, vivir bien es vivir dignamente y si nuestro creador nos puso aquí y nos dio todas las riquezas de este mundo es porque él quería que viviéramos bien. Pero a veces, te digo, nos confundimos con querer meter nuestra sabiduría y no dejarnos llevar por este propósito, ¿no? Entonces, ¿cómo poder saber? Primero, experimentar esa necesidad, es como una necesidad de tu alma que te llama, por eso te digo, son como llamados, es como una necesidad que te dice es por aquí, y que te mantiene como con la visión ahí, o sea, es por aquí. Y importante, siempre hay que tener una visión de lo que quieras, de lo que quieras, porque cuando no se tiene una visión es cuando nos perdemos más fácilmente Ujú. y es más difícil encontrarnos. Entonces, cuando alguien tiene como la visión de, a lo mejor, en mi caso, ¿no? A lo mejor no pensaba yo ser psicóloga, pero sí la visión de, ¿por qué estas personas actúan de esta manera? ¿Qué podría ser diferente? O sea, como esa visión de lo que tú quisieras ver en lugar de. Entonces, ahí es cuando yo digo, vas por el propósito
porque es tu llamado, es un llamado del alma. Y básicamente yo así lo definiría, así es como yo lo he seguido, te digo, no podría decir que lo he encontrado, yo siento que lo he seguido y que lo sigo siguiendo y lo seguiré siguiendo hasta que Dios me muestre ese propósito mayor que tiene conmigo. Y no sé si va a ser en esta experiencia humana, si va a ser en otra experiencia, porque hay una parte de la Biblia que me gusta mucho y habla precisamente de la fe. Entonces aquí menciona que nuestros antepasados, por ejemplo, Abraham, Sara, etcétera, que se muestran ahí personajes en la Biblia, menciona que ellos murieron en la fe. Y también menciona que no recibieron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Y ellos se reconocieron extraños y extranjeros en la tierra, porque ellos buscaban una patria mejor, que era la patria del cielo o la patria prometida. Entonces, a algunos se les muestran muchísimas cosas en esta experiencia humana, por eso te digo, a otros después de atravesar esta experiencia humana. Y es ahí donde me encanta como poder decir que mirar hacia nuestros antepasados no está mal, al contrario, es como ellos ya estuvieron aquí, ellos ya pasaron por aquí. Hay enseñanzas que aprender de ahí. Y esa es una de las enseñanzas que a mí me gusta más porque em, tengo un testimonio muy bonito que creo que nunca lo había compartido y es el momento ideal. Hace tiempo yo tuve una experiencia complicada, una experiencia difícil con el fallecimiento de mi hermano Ujú. y hubo una persona que yo le llamaba ser de luz, o que en ese momento yo le llamaba ser de luz porque yo me sentía que estaba en una total oscuridad. Y esa persona me ayudó muchísimo a equilibrarme, a todo lo que ya vimos, ¿no? Pero simplemente esta persona solamente, vamos a decirlo así, platicábamos porque yo estaba muy, muy mal. Y hubo una palabra, unas palabras que me dijo que en su momento nunca las entendí y justamente ayer que yo estaba como preparándome también para esta entrevista y abrí la Biblia y así empecé a leer y todo, eh, creo que pude entenderlas. Él decía, porque yo le decía, ¿por qué me ayudas tanto? Gracias por ayudarme. Y me decía, a mí no, a Dios o a nuestro creador, ¿no? Y al final me decía, mi reino no es de este mundo. Y yo no entendía. Entonces, al poder comprender estas enseñanzas de nuestros antepasados, que decía, se declararon extraños y extranjeros, y quien habla así, que se declaran extraños y extranjeros en la tierra, quien habla así es una persona que de verdad está siguiendo su llamado, siguiendo su propósito. ¿Por qué? Porque entendemos que literalmente somos extraños y extranjeros en este mundo y eh, dice también en estas enseñanzas, Dios les tenía preparada una ciudad. Entonces, cuando nosotros solamente seguimos esos llamados de Dios, esos llamados del alma, podemos ver que aquí estamos para servir y que nuestra recompensa nos la mostrará nuestro creador en el momento, en el lugar, en la forma, en lo que sea, pero será adecuado. Y eso, por eso te digo, esas palabras a mí me gustaron muchísimo y las comparto porque es la forma de sentir que estás siguiendo tu propósito. Cuando ya no buscas que la gente te aclame, que la gente te alabe, que te agradezca, que te vean como el superpoderoso que hace, que logró, que, ¿sabes? No, tú lo haces sin esperar nada a cambio, pero a cambio te van a llegar muchísimas cosas, porque es, no se hace por esperar algo a cambio, literalmente, sino que sabes que a cambio de eso, Dios te va a sostener, Dios te va a responder o la creación te va a responder de forma en la que tú puedas seguir haciendo lo que tienes que hacer. Y te responde de una forma hermosa que de verdad puedes alcanzar como a vivir
dignamente, plenamente, y es hermoso. Es simplemente la sensación de vivir en propósito, es una sensación hermosa que tampoco es lineal, también es importante. No es como que una persona ya alcanzó o vio y siguió su propósito y ya va a estar súper feliz toda la vida y experimentando el gozo y todo. No, la vida no es lineal, la vida tiene pruebas. Y en estas mismas enseñanzas que te comento que ya existen, que yo no me estoy inventando nada, sino ya existen, solamente estamos como ahí repasándolas. En estas mismas enseñanzas nos dice que habrá pruebas en el camino para también probar esa fe si realmente estás en tu propósito. Entonces, ante esas pruebas, no es como que te están sacando del camino o que ya dejaste de vivir en propósito. Simplemente son pruebas, son como nuevamente como la noche y el día. Tenemos que pasar por la noche y el día y entender que no es lineal y entender que en un momento podemos experimentar gozo y en otro momento podemos experimentar tristeza, nos ayuda a volvernos a equilibrar. Si no lo aceptamos, es muy difícil poder volver a equilibrarnos, porque puede venir este sentimiento, esta sensación de tengo que estar feliz o esta sensación de ya estoy triste, ya no me puedo levantar. Entonces es como, puedo estar feliz, pero también puedo estar triste, pero luego también me puedo equilibrar y luego puedo volver a comenzar y puedo volver a seguir. Bueno, es darse cuenta de que todo es cíclico, ¿no? Nada es permanente y todo es cíclico y se van alternando las emociones, como el propio nombre indica, implica movimiento, ¿no? Y entonces son cíclicas, no son constantes. Lo que pasa es que cuando uno está ahí abatido, o muy triste o depresivo, etcétera, parece que nunca se va a acabar, pero al final siempre acaba cambiando el estado de ánimo y la vida es muy sorpresiva y muy sorprendente. Siempre nos trae cosas, gracias a Dios, que no esperamos. Y bueno, nos lo demuestra. Te quería preguntar una cosa. Si al hilo de lo que estás hablando estos últimos minutos, así tal cual te pregunto de forma directa, ¿tú te sientes pertenecer a este mundo? Yo siento que estoy aquí por una experiencia humana, así lo siento. O sea, mi experiencia humana pertenece a este mundo y mi ser, mi esencia, mi alma, lo que haya más allá de solamente este cuerpo, pertenece a mi creador, a Dios. ¿A qué mundo, a qué realidad, si es a este, si no es a este? No lo sé, pero sé que le pertenece a Dios. Pero Y mi te lo experiencia pregunto. humana totalmente aquí. Te lo pregunto de otra manera, tal vez. En términos más concretos, entiendo lo que quieres decir perfectamente y lo comparto. Pero dicho con palabras más concretas, con algo más terrenal, digamos, ¿te sientes integrada en esta sociedad? ¿En la sociedad en la que vives, con el tipo de personas, con las personas que hay? ¿Te sientes integrada en ese contexto? ¿O a veces sí, a veces no, o no? ¿Cómo Sí, lo ves? me siento integrada y también he trabajado muchísimo en terapia, te digo, también me gusta mucho tomar terapia y tengo una terapeuta espectacular, entonces me gusta mucho, siento que sí me siento integrada, pero también siento que hay muchísimas cosas que trabajar para integrarme más, para poder comprender, porque a veces no nos conocemos ni nosotros mismos y queremos entender a la sociedad o queremos entender muchas cosas que están fuera de nosotros y eso es imposible. Entonces, eh, me siento integrada y también sigo trabajando por poder integrarme de la manera más asertiva, de una manera en la que, en la que al menos con cada persona que me cruce se vaya mejor de lo que llegó conmigo, ¿sabes? O sea, así te lo podría definir. Tal vez no es una integración, yo te mentiría si diría estoy 100% integrada porque no es así, pero sí que sigo trabajando en poder integrarme, en poder disfrutar, en poder vivir al máximo esta experiencia que estoy viviendo. Claro, te lo comento porque como pienso en unas palabras que decía Krishnamurti, por ejemplo, ¿no? Que
que quien está totalmente integrado en una sociedad enferma es que tiene que estar enfermo, ¿no? Quiero decir con esto, para que se me entienda. Hay tantas cosas disfuncionales en esta sociedad y que lo que buscan es enfermarnos, el tipo de alimentación tóxica, las costumbres, el exceso de medios audiovisuales, de consumo que nos distrae, que nos aleja de nosotros, que si uno está totalmente integrado en eso, claro, está desconectado de sí. Tal como yo lo veo y yo lo vivo personalmente, si para yo estar conectado conmigo, me tengo que desprender de muchas cosas que son como trampas que este sistema social ofrece, ¿no? Si uno está todo el tiempo pendiente de los chismes, de lo que explican, yo qué sé, las redes sociales y lo que hacen las demás personas y demás, te quedas en un postureo vacío y hueco que te aleja de ti. O sea, es imprescindible para mí tener muchos momentos de soledad, de silencio, de estar contigo y eso te separa porque las, como tú bien sabes también, la mayoría de las personas no son capaces de estar solas en silencio demasiado tiempo, apenas unos minutos, como decía el filósofo Pascal, Blas Pascal creo que se llamaba, del siglo XVII, el mayor problema del sufrimiento del ser humano es que las personas no son capaces o no somos capaces de permanecer a solas consigo mismas en una habitación. ¿Sabes? Habría que contextualizarlo hoy en día, sin un móvil, sin un ordenador, sin periódicos, sin medios. O sea, tú solo contigo a solas, un día, por ejemplo. No sé cómo lo ves. Estoy divagando un poco, pero No, ¿cómo lo ves todo está esto? perfecto porque es muy cierto lo que comentas, y ya voy como agarrando más el hilo de la integración. Nos desintegramos mucho también nosotros mismos al no saber estar solos, como tú lo mencionas. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a tomar cosas como ya sea como un teléfono, como distraernos. ¿Por qué? Porque el solo hecho de estar solos nos hace pensar en una palabra y es el aburrimiento, o nos hace entrar en esa palabra del aburrimiento. Y el aburrimiento, literalmente lo que es horror al vacío. Entonces, cuando nosotros estamos solos, le tenemos horror a nuestro vacío, porque no lo hemos sabido llenar, porque no hemos sabido compartir con nosotros, porque no hemos sabido aprender a amar nuestra soledad, que es la única que va a estar con nosotros el resto de nuestra vida en esta experiencia humana. Uh -huh. Entonces, eh, el poder como decir, voy a entrar a mi cuarto oscuro, porque así lo podemos ver, o como, y una vez que tú encuentras el interruptor, así me gusta definirlo, que escuché también a un conferencista y me encantó, Uh -huh. decía, no le tengas miedo a ese vacío, sino entra y llénalo y recógelo o ordénalo, porque a veces tenemos tantas cosas también en ese vacío que ya ni queremos entrar ahí, por eso nos distraemos, por eso buscamos las cosas rápidas, la comida rápida, incluso las relaciones rápidas, etcétera, porque no hemos llenado ese vacío. Entonces es ir a ese vacío, dale tiempo a tu soledad, dedícale tiempo porque es lo que te va a ayudar a que tú puedas después integrarte a una sociedad. Si tú no te integras ni contigo mismo, difícilmente vas a poder integrarte de una buena manera. Podrás tener muchos conocidos, pero nunca vas a lograr esa integración real. Entonces, ve a tu cuarto oscuro, no le tengas miedo, va a haber un interruptor. En el momento en el que tú encuentres el interruptor, ese interruptor, ¿cómo lo podemos definir en otras palabras? Pues puede ser cuando tú encuentres aquella motivación en ese cuarto oscuro, aquella situación que te diga, vamos, de aquí te levantas, es como el interruptor. Prendes la luz, luego puedes ver todo, una vez ahí en soledad, ver todo, ve si tienes que organizar algo, si tienes que eliminar algo, si tienes que integrar algo, si tienes que simplemente como que conocer también ese cuarto oscuro, ese tu yo interno. Y una vez ahí, que tú ya sabes qué hay dentro de ti, entonces puedes ir a compartirte con los demás. No podemos ir a compartirnos con, bueno, sí podemos, ¿no? Pero no, no es lo ideal. No debemos ir a compartirnos con los demás si ni siquiera sabemos qué llevamos para compartir. Y si ni siquiera sabemos qué queremos compartir,
que queremos que nos compartan, etcétera. Entonces, fundamental amar la soledad. Claro, el problema en gran parte para mí radica en que muchas personas no quieren relacionarse para compartirse desde sí a los demás, sino que quieren que los demás les den cosas para tapar su vacío, ¿no? O sea, vamos a una relación de pareja, de amigos, de lo que sea, para que los otros nos distraigan, nos hagan sentir bien. No es para ver en qué yo puedo beneficiar al otro, sino para que el otro me beneficie a mí, ¿no? Entonces, Sí, sí, perdón, ¿sabes se bien? cortó un poquito, pero lo escuché todo perfecto. Eh, Sí, se es cortó un poco, sí. Sí, pero lo escuché todo perfecto. Sí, justamente en las relaciones, bueno, eso es un tema también muy, muy largo, pero voy a mencionar Sí. aquí brevemente 4 cosas Ujú, importantes ujú, para aprender a compartirnos también. En las relaciones o cuando estamos también buscando esta alma gemela, que no siempre es la pareja, que puede ser un hermano, un hijo, ¿sabes? O sea, simplemente es esa conexión. Hay 4 estados fundamentales que también es importante ver en dónde estamos. El primero es cuando estamos en recibir por recibir. Cuando, cuando hay personas que yo estoy en esta relación porque yo recibo esto de esta persona y la otra persona está en lo mismo. Pueden estar recibiendo cosas diferentes, no lo mismo. ujú, Por claro. ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? Una persona que quiere estatus y otra persona que quiere, ejemplo, belleza. Bueno, ellos van a estar ahí mientras la persona le está dando estatus y mientras la persona continúe y permanezca en la belleza, ¿no? Están recibiendo lo que ellos quieren ambos, pero no es una relación en donde haya realmente un compartir. Luego está otro tipo que es el de dar para recibir. Y aquí entra un egoísmo total. Bueno, si estábamos en un egoísmo peor, también en este, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces aquí parece que la persona quiere compartir o aparenta que quiere compartir, pero en realidad está compartiendo para ver qué puede recibir del otro, qué el otro le Ujú, va a dar. Y cuando el otro le comparte lo que tiene para dar, nunca va a ser suficiente, porque la emoción de compartirle él fue de carencia, fue de te doy, pero necesito. Ajá, entonces, por más que el otro le dé, aunque le dé más, no va a ser suficiente y es una relación o son relaciones que tampoco son fructíferas. Y viene el otro en donde aparentemente estamos como, digamos, soltando el ego, pero también hay un ego detrás, que es el dar por dar. Aquí la persona dice, no, yo doy porque yo no necesito, yo doy porque quiero y yo doy porque tengo y bueno, nos enrollamos ahí en el dar. Y la otra persona está igual, que me dio esto, bueno, le doy esto. Estamos ahí, ¿no? Compartiendo. Pero este compartir es un compartir desde la necesidad mía de dar, no desde la necesidad que tenga el otro que pueda recibir. Yo le puedo estar dando 1000 cosas que el otro ni necesita y tal vez ni va a apreciar y tal vez ni le van a funcionar, algunas sí, algunas no, pero estamos en ese ego de yo doy porque yo tengo. ¿Cuál es como lo ideal o donde las relaciones son más fructíferas? Cuando literal soltamos estos egos y a veces intercambiamos, pero lo ideal es el recibir para dar. Aquí cambia totalmente. Yo recibo para dar. ¿Cómo es recibir para dar? Ejemplo, si mi pareja me dice, te preparé tu cena favorita y mira, ven y todo, él aparentemente está dando y yo aparentemente estoy recibiendo. Pero al momento que yo recibo, yo le doy lo que él esperaba de esa cena, de ese compartir. En el momento en que yo no reciba, entonces también a él estoy quitando la posibilidad que él tenía de dar y no está recibiendo nada de mi parte. Ahora, esto puede cambiar totalmente. A veces yo puedo dar y la otra persona puede recibir y al recibir, yo recibo también la recompensa que yo quería recibir al dar. ¿Por qué? ujú. Porque aparte también estamos en este de recibir para dar, recibes algo que a ti te hace bien, porque el otro te lo está dando.
y que al recibirlo también le haces tú bien al otro. Entonces ahí es donde se elimina el ego, porque no siempre uno tiene que dar y el otro tiene que recibir, no siempre es así. Son infinitas formas y no todo es material. A veces se puede dar la escucha activa, a veces se puede dar un abrazo sincero, infinitas cosas. Ujú. Oye, al principio, hace ya unos bastantes minutos comentaste al principio al poco de comenzar a compartirnos, que yo te pregunté que si viene una persona que está como muy desesperada, en crisis profunda, sin saber hacia dónde dirigir su vida y demás, el primer valor de los 4 que me mencionaste era el de creer, el de la fe, el de tener una visión. Y si la persona no tiene nada así, ¿tú cómo la ayudas o qué haces con esa persona? ¿Cómo la acompañas? Si alguien dice, yo es que no creo en nada, me invento, ¿eh? Mi vida no vale nada, no tiene ningún sentido que yo esté vivo, me puedo quitar de en medio, es decir, incluso pensando en el suicidio, por ejemplo. ¿Tú qué haces qué harías con una persona así? ¿Cómo la empiezas a ayudar? Bueno, eso te lo puedo responder y también te lo puedo responder como desde la experiencia, desde que también he estado ahí, en esa sensación de no querer seguir, de sentir que todo está perdido. Ujú, Y encontré como una forma, porque te digo, puede haber muchísimas, pero encontré una forma ujú, que es literalmente no quedarte en el mismo lugar, moverte. Cuando sientas que esos pensamientos negativos te invaden totalmente, eh, te levantas en ese mismo momento, te sales afuera, caminas, respiras, haces algo y yo lo recomiendo muchísimo afuera, donde literalmente puedas conectar con la vida. Y ya un extra, esos pensamientos negativos no vienen de tu propósito. Y a mí me gusta una colega conferencista que quiero y admiro mucho también, me ha pasado estos consejos y ella dice, los reprendo en el nombre de Dios. Estos pensamientos no vienen de Dios. Bueno, pero si la persona no tiene fe, se sale, no se quede en la cama, eso es lo que yo le recomiendo siempre, no se quede en la cama, vaya afuera, vaya y camine, vaya y haga respiraciones, pero el punto es no mantener a la persona encerrada en la cama. Motivarla de alguna forma, aunque no tenga fe, motivarla a que tiene que salir. Es un primer paso para que la persona no siga decayendo, para que la persona se levante literalmente. Una vez la persona levantada y que conecte ya con la energía de la vida, que ya lo hayas que lo hayas motivado al menos a caminar, a beber agua, a hacer algo que, porque a veces de verdad es una depresión en donde no quieres ni salir de la cama. Entonces es ahí donde incluso el trabajo del conferencista motivacional es ese, es motivarte a decirte ve afuera, es motivarte a decirte no te quedes en la cama. Ese es como la forma en la que yo puedo ayudar a las personas de decir, ok, estamos muy mal emocionalmente, vamos a cambiar esa energía. ¿Cómo? Primero el movimiento. Y esa es una forma, Joseph, y es una forma que yo propiamente he experimentado y he aplicado. Por eso la comparto. ujú. Ok. Bueno, oye, y las personas, ¿dónde te pueden encontrar para ir cerrando poco a poco esta charla, esta conversación? ¿Dónde te pueden encontrar las personas? Lo digo cuando luego suba este vídeo, esta charla, para ponerlo en la descripción del vídeo. ¿Cómo te pueden contactar las personas? Sí, muchas gracias. Mira, todas mis redes sociales están como Marlene Guerrero Sandoval. Me encuentran en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Y bueno, también tengo mi WhatsApp. Eso es como cuando me mandan mensajito para alguna terapia, para alguna Ok. sesión que ya quieren como iniciar su proceso.
Pero si quieren Ujú, solamente como ver contenido y lo que yo hago y a lo mejor como información de próximas conferencias, etcétera, están mis redes ujú. sociales, como Marlene Guerrero Perfecto. Sandoval, y mi número que te lo paso, por ahí al final, a ver si lo podemos poner en la descripción. Perfecto, lo pondré en la descripción del vídeo para que las personas que quieran trabajar contigo y contactar puedan hacerlo con facilidad. Y oye, para ir cerrando esta charla contigo, esta segunda ya charla en este canal que te agradezco, algunas últimas palabras, algo que te apetezca compartir para aquellos que puedan ver y digan, ostras, yo estoy un poco mal, ¿qué le dirías a las personas que estén pasando por un mal momento? O bueno, o cualquier cosa que se te ocurra, porque te estoy un poco como sugiriendo, pero no me hagas caso. Si te apetece compartir algo al final, unas últimas palabras para cerrar esta charla. Sí, pues, sí, gracias por el momento, porque es como palabras que sí quiero compartir. Y yo les diría a las personas que están pasando por un mal momento, y aunque no estén pasando por un mal momento, pero que que se abracen a sí mismas, que abracen esta experiencia que están viviendo y que estas pruebas que están pasando simplemente son pruebas para, fortalecerlos en su propósito mayor. Y que todos tenemos que pasar pruebas. No hay una persona excluida que no pase pruebas. Y como lo mencionaba al inicio, estamos aquí por amor, estamos aquí por fe. Y una vez que entendemos que estamos aquí por amor, es que el amor es la fuerza más poderosa. Entonces, si nosotros entendemos que estamos aquí por amor y volteamos a nuestro alrededor, podremos encontrar que tenemos al menos una cosa que amar. Puede ser una persona, puede ser una mascota, incluso puede ser algo material. Entonces, si estamos aquí por amor y por fe, yo te diría, estás pasando una prueba, pero que sepas que esa prueba y todo ese dolor viene previo de que amaste algo, de que ya sea amaste una versión de ti, amaste a una persona, amaste una relación, amaste algo. Entonces, si hubo amor en ti, claro que va a haber dolor. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Así que siente tu dolor. Yo he vivido dolor, todos hemos vivido dolor, no es algo ajeno, pero que sepas que hay la posibilidad de que puedas volver a ver como esa luz del día, que puedas volver a empezar de nuevo. ¿Por qué no? Porque muchas veces tenemos ese miedo de empezar de nuevo y la vida se trata de eso. Cada despertar es un empezar de nuevo. Cada que respiramos es un empezar de nuevo. Así que si hoy estás respirando, aunque estés pasando por una prueba muy difícil, aprovecha esta ocasión que estás respirando, que sepas que no estás solo, que sepas que todos hemos pasado por momentos difíciles y también que sepas que hoy en día habemos también muchas personas que queremos literalmente seguir ese llamado de nuestro propósito y cuando seguimos el llamado de nuestro propósito es cuando nos podemos poner a servirle al otro. Y bueno, en este caso yo sirvo como psicóloga, como terapeuta holística y como conferencista motivacional. Y seguramente si vemos a nuestro alrededor, habrá muchísimas personas que están sirviendo y que de ahí a la persona que está en su momento difícil podemos darle una mano. Y esa persona va a brillar también, esa persona va a poder después ponerse al servicio de alguien porque es como una retribución. Pero bueno, así lo dejaría con estas palabras, José. Pues muchísimas gracias, Marlene, por haberme concedido esta segunda charla. Y nada, decirte que gracias por estar ahí, gracias por el trabajo que haces de ayudar a tantas personas. Hacen falta más personas como tú en este mundo, así que muchísimas gracias, te digo, y hasta la próxima. Y gracias por todo. Un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo, José. Gracias. Gracias, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.